Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 42º seminario internacional que tiene como título La serie fantástica como medio de expresión. La misma que va a estar a cargo de un escritor, de un artista visual, de un investigador y fotógrafo, Sergio Javier Roda. Él nos está acompañando desde el hermano país de Argentina para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con esta maravillosa presentación. Solamente de saber que vamos a entrar a esos mundos maravillosos de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar, permítanme por favor compartir de dos artículos científicos en relación a esta maravillosa presentación. Cortázar, lo fantástico y lo misterioso no son solamente las grandes imaginaciones del cine, de la literatura, los cuentos y las novelas. Está presente en nosotros mismos, en eso que es nuestra psiquis y que ni la ciencia ni la filosofía consiguen explicar más que de una manera primaria y rudimentaria. Así, para Borges, lo fantástico es consustancial a la noción de literatura, concebida ante todo como confabulación, confabulación. Todas esas definiciones de lo fantástico siguen dejándonos con la misma duda. ¿Qué es lo fantástico? ¿Bajo qué parámetros podemos reconocer su intervención? Es en esta línea, esta maravillosa presentación abordará esos mecanismos, esas nociones, esos conceptos, esas categorías y constructos, partiendo de estos dos gigantes, maestros, educadores de la humanidad, y qué mejor acompañados hoy día de forma muy, muy especial de Sergio Javier Roda. ¿Puede, maestro, dar inicio y regalarnos su semblanza, por favor? Puede hacer uso de la palabra, maestro. Bueno, muchas gracias, maestro Daniel. La verdad, agradecido porque este instituto me haya dado espacio para expresar mis ideas, mis ideas locas que tengo sobre la literatura. Escribo desde los 10 años prácticamente. Empecé a formarme un poco más tardío, empecé a formarme académicamente ya a partir de los 35, 40 años. Y ya hoy, bueno, tengo una licenciatura que estoy terminando, estoy ya en etapa de tesis que está culminada, prácticamente terminada completamente, para la licenciatura de Artes Visuales. Y algunos diplomados como un diplomado en docente tutor, otras en inteligencias artificiales en la educación universitaria, y actualmente estudiando también un diplomado de cooperativismo cultural
en la cual, bueno, desde la Universidad de la provincia de Córdoba, de Argentina también, de la Universidad de Villa María, desde la cual fui becado este año para estudiar. Son esas oportunidades que no podés negarte, así que, bueno, obviamente acepté la beca, aún teniendo la agenda y el tiempo muy, muy apretado, muy ocupado con todo, con muchas actividades. Y la verdad agradecido, Daniel, por esta oportunidad. Puede dar Comenzamos. inicio a su maravillosa ponencia, maestro. Bueno, en mi trabajo, que lo titulo La serie fantástica como medio de expresión, antes voy a dar una especie de introducción, explicación, en donde voy a hablar sobre lo clásico primero, cómo venían desde lo clásico hablando sobre el género fantástico como género. Y la palabra género la acuña por primera vez los formalistas rusos. Y allá 1920-22, si no estoy equivocado en la fecha. Y Todorov va a decir que en la introducción a la literatura fantástica, él tiene un libro escrito sobre la literatura fantástica como teoría, y él va a decir que el término género para referirse a esa literatura. Pero ya en los años 80, finales de los años 80, Ana María Barrenechea, una teórica en la que yo me valgo para este trabajo, no sé si se advierte bien, si estoy enfocando bien a la cámara. Correcto, Estoy con... correcto, correcto, maestro. Bien. Y Ana María Barrenechea tiene este libro que dice La expresión de la irrealidad en la obra de Borges. Es muy rico, tiene apenas 250 páginas, pero estas 250 páginas se expanden a, no sé, podría decir 1500 por todas las acepciones y citas que ella presenta de otras fuentes. O sea, es como es muy contundente este librito. Eh, Prácticamente sería como un libro de arena. Quien conoce ese cuento de Borges, ¿no? Que es el de las páginas infinitas. Y volviendo a este texto, yo voy a ir más allá que Todorov, diciendo que es género, y más allá que Barrenechea, que se va a cuestionar si es una causa, si es un género, o si es un cauce de representación, o una modalidad. Entonces Barrenechea va a decir modalidad, modo o modelización, cauce de representación y de comunicación. Pueden convenir como denominaciones aplicables a la literatura fantástica, si la reconocemos como una categoría transversal a los géneros. Ella va a decir que el género fantástico es como algo que atraviesa todos los géneros literarios. Y no olvidemos que el género fantástico es, a su vez, nieto, vamos a llamarlo, podríamos decir, del género maravilloso, de la literatura maravillosa. Y a su vez va a ser abuelo de lo que es el realismo mágico. Esto es propio, pueden estar en desacuerdo, obviamente, no hay ningún problema. Es más, es maravilloso cuando están en desacuerdo porque es cuando más se enriquece el diálogo y la comunicación y uno aprende más. Pero aún así, la palabra serie, cuando yo hablo de serie en el título del trabajo, la serie fantástica, también la acuño de mi profesora, la doctora Enriqueta Morillas Ventura, que fue hace unos cuantos años profesora de literatura argentina en la cátedra de literatura argentina. Y ella tiene este libro escrito, ella vino de España, graduada, digamos, su doctorado lo hizo en Madrid, en la Universidad de Complutense de Madrid. Y llega aquí y bueno, la logré conocer, maravillosa su postura sobre este género fantástico, y ella
es quien acuña también lo fantástico como serie. ¿Por qué explico esto? Género, todo lo que es un cauce de representación Barrenechea, y la serie fantástica lo va a decir Enriqueta Morillas Ventura, la doctora Enriqueta Morillas Ventura. Yo voy un paso más allá y voy a decir que el género fantástico en sí mismo es un lenguaje. Puede ser utilizado como un lenguaje, o en sí mismo ya se convierte en un lenguaje de expresión cuando se comunican cosas que no podemos decir, ya sea por ideologías, por tiempos, por muchas razones que pueden ser sociopolíticas, culturales, etcétera. Y acá es donde entramos, que puedo decir también cómo se distingue la fantástica. Cuando yo hablo de la fantástica me refiero como serie, es decir, y al hablar de serie me refiero a tomar todos los cuentos fantásticos en conjunto, aunque no tengan nada en común o parezcan no tener nada en común, pero buscarle un corpus y buscarle una línea o un hilo conductual para ver en qué se parecen o qué hay de común en ese género fantástico. Y lo que tenemos en común precisamente son silencios, pausas y mucha comunicación no verbal, comunicación lingüística, comunicación gestual, pero también comunicación entre líneas. Acá tenemos también otro teórico lingüista más que nada, que es Daniel Casani, y Daniel Casani tiene un libro que se llama Leer entre líneas, y habla sobre los discursos, sobre cómo estudiar los discursos, por ejemplo, de diferentes naturalezas, un discurso político, un discurso de otra índole. Entonces, así, por ejemplo, cuando los deícticos o el uso de los pronombres, cuando uno habla de un nosotros o a alguien en un discurso habla de un nosotros o ustedes, ¿a quién se refieren con ese ustedes? No es global, no es general para los 7.000 millones de habitantes del mundo. Hay un sector siempre reducido a quien está dedicado un discurso. Entonces a eso me refiero con leer entre líneas, con esos silencios y esas pausas. Y Cortázar, Borges, eran de una generación de muchos escritores, yo voy a tomar esos dos, pero hay muchos otros que tomaban estos conceptos simbólicos, básicos, y no tan básicos, complejos, podríamos decir, de lo que es la literatura. Sabían cómo utilizar el discurso, sabían cómo utilizar la verborragia, sabían cómo utilizar lo que es la comunicación oral y escrita, ¿no? No olvidemos que tanto Cortázar como Borges trataban mucho en sus obras sobre los mitos, sobre las oralidades, sobre lo ancestral y sobre el folclore. Algo que me gusta mucho también a mí, ¿no? Tengo una fuerte influencia y la voy a seguir teniendo, aunque me dicen que no es bueno a veces saturarme demasiado con ciertas lecturas, pero bueno, a mí me encanta eso de saturarme porque enriquece mucho más. Y además de volver a leer, Borges decía, ¿no? Que él prefería, más que escribir un libro o leer un libro nuevo, prefería releer un libro, porque lo volvés a leer y obviamente lo ves desde una perspectiva diferente. Entonces, cuando Barrenechea escribe sobre esto, sobre estas teorías sobre el género, los géneros fantásticos en sí mismos, está reconstruyendo ambos géneros. Por un lado, la teoría de ella, y por un lado, reconstruye la de su contradestinatario. Hay como una reconstrucción cuando uno habla sobre una teoría. Ahora yo que estoy hablando también de grandes teóricos con mucha, me siento como un hereje por hablar de estos, tantos los escritores como Borges, como Cortázar, como los teóricos que los han investigado y han escrito sobre ellos con mucha maestría. Y no es mi intención
pasar sobre estas teorías y estos teóricos. Pero cuando uno, sin querer, ¿no? Cuando uno habla sobre una teoría en sí misma, nos estamos reconstruyendo. Yo estoy apropiándome algo de la teoría que estoy leyendo y también a su vez estoy viendo que algo no encaja y que estoy contradiciendo algo. Entonces, Barnechea reconstruye sus teorías y asimismo también va a reconstruir la teoría de Todorov al decir que género ya es una palabra muy poco para hablar de género, de géneros literarios. En las ruinas circulares, que es un título de uno de los cuentos de Borges, el autor hace sentir al lector el estremecimiento que siente el personaje cuando descubre la verdad de ser el mismo, producto del sueño de alguien más. Y acá podemos ver cómo el lector y el personaje transita un camino desde lo maravilloso hasta lo fantástico. Comienza como un cuento maravilloso y termina como un cuento fantástico. Cambia el estado anímico, cambia el tono del cuento y del personaje, provocando pesares en el interior. Y eso también se transmite, el pesar del personaje se transmite también al lector. Lo que estremece en ese cuento no solo es el hecho de ser producto de un sueño, eso también es viejo, digamos, ya lo había hecho incluso Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Cuando, pero ¿qué entonces, por qué Borges escribe Las Ruinas Circulares como un personaje que sueña o está en un sueño dentro de otro sueño? Que no quiso hacer nada banal, ya lo conocemos a Borges. Borges no hace nada banal y ninguna de sus palabras están fuera de lugar. Entonces, podemos decir que acá lo maravilloso, lo fantástico, lo ominoso, vamos a hablar, después vamos a hablar de qué significa ominoso, no es el hecho de ser producto de un sueño, también es el descubrimiento de la verdad. Y sobre las verdades, que también después podemos aumentar un poco más este concepto de la verdad en un cuento, sobre todo la verdad que hay en un cuento fantástico, aún considerándolo el cuento fantástico dentro de la ficción, o dentro de lo que sería un cuento que, que describe escenas irreales, aún así siempre hay mucho de verdad eh, entre las letras, entre las palabras de un cuento fantástico. Entonces yo pregunto, ¿acaso esa respuesta no termina siendo inverosímil cuando descubre la verdad de que es parte de un sueño? Bueno, esta reflexión la inserto para demostrar cómo el lector termina también reconstruyendo el cuento, que leerá más de una vez seguramente, y lo hará también a través de lo que el texto calla. Aquello que no se distingue en el texto con la mirada será lo que permanezca de una manera implícita y también subliminal. Lo implícito y lo subliminal es parte de los códigos, de los símbolos que utiliza, a veces con recursos literarios también. Una cosa son los recursos literarios como las figuras retóricas, que bien utilizadas pueden ayudar a enfatizar lo fantástico o darle realidad. Lo que es el género, por ejemplo, si volvemos a todo y usamos la palabra género, el género y el realista y el género ya fantástico están muy marcadas por los recursos que vamos a utilizar a la hora de escribir. Y yo me valgo también de otra teoría, otro artículo, en esta ocasión de Rosalba Campra. Y Rosalba Campra va a decir que todo enunciado es una trama, como un tejido, y se forma tanto por lo que se dice como por lo que se calla. Es decir, no necesariamente un texto debe estar todo oculto, sino que
hay como una interacción entre lo que está escrito y lo que se calla. Y ahí es el juego hábil que utiliza cada escritor y cómo lo utiliza. Cortázar lo utiliza de una forma, Borges lo utilizó de otra, Edgar Allan Poe en su tiempo fue quien de alguna manera impulsó eh, mucho de esta, así de esta forma, porque es una de las obras de Edgar Allan Poe, magistral, con la cual él calla a los críticos que le criticaron el Cuervo, y él tiene que salir a explicar el Cuervo, porque era un escrito, un poema que estaba fuera de tiempo y de espacio. Cuando crea El Cuervo, casi en su momento póstumo, 1945, 1845, allí es cuando crea también a sí mismo la filosofía de la composición, donde explica cómo debe ser una narrativa, cómo debe ser una poesía. Entonces, hay un fuego que no muerde. Fíjense que acá hay, hay algo terrorífico, ¿no? Porque el fuego no habla, Borges, de que el fuego quema, sino de que el fuego muerde la piel del personaje y tiene una intencionalidad que calla, pero también desde su silencio. Nos susurra a los lectores, también digo yo esto, que incluyendo también, digamos, el Borges lector de sus propios cuentos, porque no olvidemos que cada escritor también es lector, y también es lector de sus propios cuentos, porque a veces para corregir, antes de publicar un libro, debemos corregirlo y debemos leerlo y releerlo hasta el cansancio, cosa que después cuando ya queda publicado no lo queremos ni volver a ver el libro nuestro, pero bueno, esto es como broma. La fantástica expresa entonces esas barreras, esas imposibilidades eh, en que la condición humana no franquea. Y acá es donde la serie fantástica se concentra en lo que puede o no puede hacer el ser humano. Es otro de los límites, ¿no? De las limitaciones. Uno de los cuentos también más terroríficos del siglo XIX es el de Maupassant, el Orla. O también podría mencionar a Hoffman con el libro, con El hombre de arena. Y bueno, fíjense cómo en el siglo XIX se empieza a gestar este tipo de literatura. H.G. Wells por un lado, Jules Verne por el otro, eran escritores que para mí, digamos, muchos hoy hablan de una literatura o unos cuentos o novelas de Julio Verne o de H.G. Wells como que eran visionarios, o algunos dicen que eran profetas que veían el futuro. Pero para ser visionarios, primero hay que conocer la historia y posicionarse y ver la realidad que nos rodea. Y ellos tenían esa perspectiva de ver las cosas que no veía el común de la gente. No la veía porque a veces no vemos, yo tampoco a veces, yo como ciudadano no veo a veces todo lo que nos rodea, todo lo que me rodea, pero seguramente alguien va a escribir dentro de 10 años y voy a decir, sí, esto lo viví, pero no me di cuenta en su momento. Eso es a lo que me refiero con una literatura visionaria. Alguien que escribe capaz 100 años antes o 50 años antes lo que nadie ve. Y acá es donde entramos en esos silencios y decires, ¿no? Y entramos también, no podemos dejar de mencionar a Cortázar, a Julio Cortázar, y voy a mencionar algunos cuentos como Casa Tomada, Ómnibus. En Ómnibus, por ejemplo, va a expresar esa inquietud de estar en un viaje en colectivo, pero también cada personaje está con una flor en su mano y está cubriendo su rostro, porque así es la ley,
así debe ser. Fíjense la metáfora, ¿no? Ustedes verán una metáfora diferente, cada cual lo pueden analizar de la forma que lo deseen. Y hay un guarda, el guarda del colectivo, del ómnibus, que está vigilando y ve a alguien que no tiene flor. Uno de los chicos, son todos jóvenes, se acerca a una de las chicas que no tiene la flor en la mano, porque se la olvidó, y él le presta la de él. De algún modo el guarda se da cuenta que hay algo raro y empieza a abrirse paso entre la gente hasta que ellos también empiezan a salir, pero hacia el final, hacia la puerta trasera. Y bueno, lo dejo ahí, no me gusta contar mucho los cuentos. Si quieren buscarlo, Ómnibus de Julio Cortázar es excelente para analizarlo desde muchas posiciones. Y acá es donde, disculpen, estoy viendo Continuidad de los parques, otro de esos cuentos tan maravillosos que tiene Julio Cortázar, en donde el ciclo del principio y del final se conectan. El lector se convierte en parte también del texto mismo y las fronteras se transgreden o se disuelven y observador, narrador, participante, el espacio del cuento, el espacio donde vos estás sentado leyendo, todo se fusiona. Eh, y también eh, para volver otra vez a esto de los enunciados y de los silencios, voy a leer acá que dice, la comunicación cíclica, refiriéndome también a esto de lo que hablábamos, ¿no? Que está expuesto también en algunos cuentos como Continuidad de los parques y que hay varios cuentos así de esa forma cíclica. Y la continuidad, la comunicación es cíclica. El lector construye el texto mientras lo lee, pero simultáneamente el autor se reconstruye con la devolución crítica de ciertos lectores que transmiten. Cuando Barrenechea escribe sobre Todorov, también está reconstruyendo ambos textos en un diálogo casi infinito o infinito. Lo ominoso, que yo les dije que íbamos a llegar a este punto, es un término derivado de una palabra alemana que es Unheimlich o Unheimlich o algo así. Disculpen la mala traducción, la mala fonética. Se lo traduce como lo ominoso, como todo lo que debía haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado. Eso lo escribe Sigmund Freud, cuando escribe sobre lo ominoso. Y este concepto resulta fundamental para comprender también la función comunicativa en esta serie fantástica, o en este lenguaje, si quieren seguir la idea mía de no verla tampoco como serie, como expone la doctora Enriqueta Morillas Ventura, sino también de ir más allá que verlo como una serie, como un corpus literario, sino de verlo como un lenguaje. Entonces, la serie fantástica no se limita a disolver o distorsionar límites de la humanidad, cumple una fuerte función comunicativa, y esta dimensión es más importante que la mera transgresión temática. Permite expresar aquello que debe permanecer, pero que lucha para manifestarse. Entonces, la fantástica enfatiza la comunicación de lo inefable, aquello que no puede decirse directamente, pero que encuentra su voz en el susurro de los silencios textuales. Vamos a ir ahora un poco para leer un poco sobre Pesadilla, otro de los cuentos de Cortázar. Y acá es diferente y distante la forma con la cual el tópico utilizado por Borges, que es las pesadillas, los sueños,
Y el primer autor crea la simultaneidad, o sea, Cortázar, crea simultaneidad entre el momento que la policía entra a la casa y el instante que despierta a la protagonista. Ese personaje parece sufrir pesadillas por la manera que se mueve, pero cumple función de alegoría de una toma de conciencia. Entonces, la misma sincronización es advertida en Continuidad de los Parques, cuando combina tiempo, ficción y realidad del personaje con el tiempo del lector, ¿no? Eh, Em, bueno, cuando hablo de un lenguaje expresivo, ¿no? ¿A qué me refiero? Será necesario también hacer una prueba para detenerme en este corpus que estoy mencionando, de todos los cuentos que estoy mencionando, todos los títulos, para ir analizando y observar este detalle, de verlo como lenguaje o algo ya simbólico o signos, ¿no? Como signos. Entonces, Cayua, que es un teórico que habla sobre la literatura también, dice que lo sobrenatural aparece en el género fantástico como una ruptura de la coherencia universal. Esta ruptura es también al mismo tiempo que digamos, es también en cada cuento fantástico el autor coloca un detalle que sirve como de lastre para gobernar el globo que nos transporta hacia uno u otro universo. Entonces acá como citaré 4 ejemplos para dejar mejor explicado lo que este enunciado significa. El primero se halla en El brujo postergado, Jorge Luis Borges. Y El brujo postergado, a su vez, es un cuento basado en un cuento popular, que es del Conde Lucanor. Y Jorge Luis Borges va a decir que, bueno, allí en ese cuento, en la versión de Borges, el nexo ayuda a regresar a la realidad. El deán, que es un personaje, el deán de Santiago, como los lectores, son las perdices. Esas perdices son la palabra mágica que quiebra el hechizo, creando en la fantástica y retoma, digamos, el orden lógico de las cosas. Hay siempre algo, una palabra, una frase, una escena, algo visual, una imagen, que al lector lo define como que se da cuenta la diferencia entre lo fantástico y lo real. Ahí dice, no, esto no puede ser, no es posible, esta frase que estoy leyendo es irreal, esta frase que estoy leyendo es parte de la realidad. El lector va haciendo esa diferencia, no los personajes. Los personajes es un hábil, digamos, recurso del escritor para hacer que el personaje no diferencie muchas veces lo que está irreal de lo que no, de lo que es demente o no, de lo que es cuerdo o de lo que es locura. Entonces acá es cuando se quiebra el hechizo creado entre la fantástica y retoma el orden lógico de las cosas. Entonces, el segundo detalle está presente en Continuidad de los Parques. Si el lector se detiene a analizar la ventana que está frente al sillón, en ese cuento, también se da cuenta que ese detalle cumple la función del límite fracturado. Es la fractura que hay entre la realidad y lo ficticio. Así como el libro, la hoja del libro, es la ventana que nos difiere, digamos, de lo real y lo irreal. Estamos leyendo y nos metemos tan ensimismados en la lectura que dejamos de ver todo lo que está a nuestro alrededor. El detalle entonces sirve para que el lector se dé cuenta de cuándo es de noche y cuándo es de día.
La ventana, ¿no? Distinguir cuándo se hace referencias a la novela que está leyendo el personaje y cuándo es algo que está fuera de la novela que está leyendo el personaje. Y a su vez, cuándo está fuera de lo que nosotros estamos leyendo también como lectores. La ventana y el sillón en conjunto actúan como un nexo entre ambos universos. Y acá es como el autor utiliza las descripciones sucedidas a través de la ventana y adjetivaciones, terciopelo verde, en el instante adecuado, y las convierte en un recurso imprescindible para que lo fantástico se encargue de utilizar sus propios códigos de lenguaje para expresarse. Así, de esa forma, se hace más notable el efecto de esa ruptura que estremece. Y el tercer nexo que hay entre la realidad y la no realidad, entre lo fantástico y lo real, el tercer nexo se ve en el cuento Ómnibus. Por eso tomé este corpus y estos cuentos precisamente. En Ómnibus nos separa de lo ominoso los ramos de flores. Precisamente la flor es el símbolo que nos hace ruido, que nos hace, hay algo ahí en esa flor que sostienen los personajes que decimos, ¿por qué? Les adelanto, sí, perdón por explicarles el cuento, pero les adelanto que el autor no va a explicar jamás qué significa la flor. Y el lector se queda con esa inquietud y con esa perturbación. Entonces, los ramos de flores que los pasajeros utilizan para ocultar su rostro y llenar el espacio vacío de sus manos. Pero en Pesadilla, Cortázar utiliza el tiempo. Es algo abstracto, pero en nuestra realidad se siente, pesa y a lo cual quedamos sujetos. Como frontera entre aquello que se estremece y no se dice, los escasos datos explícitos. En ese cuento, lo que el texto se calla será marcado por un ritmo y un tiempo específico, que sería el momento de la vigilia y el momento del sueño. En realidad, también vamos a ir a otra partecita acá del trabajo, en donde vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la oralidad y la escritura. Para dar referencia a Daniel, es el apartado 4 del trabajo del texto, oralidad y escritura. Y acá la cita, también con la cual cierro este segmento, el segmento anterior, fundamenta cómo la fantástica hace referencia a clase de criaturas míticas, que pueden ser sirenas, minotauros, centauros, dioses, folclóricas como los lobisones, los vampiros, las hadas, y también de carácter esotérico. Y acá entran el mundo de los fantasmas, que es el más allá visto como un espacio que el ser humano puede transitar. El espiritismo, que toma fuerza también en el siglo XIX, es como pseudociencia y también es válida en la literatura, se la toma como base de la literatura. Va mediante el cual conviven los muertos con los vivos, ¿no? Ese nexo de espiritismo, ahí entran también personajes como mediums, videntes. Y en algunos casos, los componentes maravillosos de los cuentos de hadas se distorsionan cuando se destaca una emergencia para comunicar algo, algún estremecimiento. Por ejemplo, no son los personajes, sino sus acciones que se tornan inexplicables. Y acá termina distorsionando también la lógica del lector. Sin embargo, la fantástica siempre va a crear una cadena de comunicación entre eso ominoso, que ya expliqué el término, con el lector.
Por tanto, esta serie literaria, como serie, digamos, el género fantástico como serie, tiene un espacio, un medio de expresión y un medio de comunicación, sirviendo para salvar las distancias entre los silencios que quedaron pendientes en épocas anteriores y también más cercanas al lector contemporáneo. Acá vamos a decir que no se trata de rellenar huecos, sino de resolver ausencias. Esta frase es de Rosalba Campra y también va a agregar en esa misma frase, en ese mismo texto, que también, sino también de desenredar la maraña del enunciado mismo, de lo dicho. Y cuando hablamos de desenredar maraña, es el mínimo es como que fuera un laberinto o un desenredo del texto, ¿no? Y acá, bueno, entramos en dos libros que me apasionan mucho, uno de Cortázar, otro de Borges, y vamos a analizarlos muy despacito. Uno es el libro de arena, y el libro de arena, se ha dicho mucho sobre el libro de arena, se ha escrito mucho, incluso muchos explican que pudo haber sido también profético, escrito por Borges, lo asocian también con la llegada de Internet, y fue escrito eh, 30 años antes de que nosotros conociéramos Internet, pero Internet, digamos que ya se conocía en los años 50 o 40 o antes, no sé bien la fecha, no sé la historia del Internet exactamente, pero comienza como, como una fuerza o un sitio más cerrado, hermético, para nosotros muy particulares y muy chiquititos, o un ustedes, vamos a decir, porque no era para nosotros, era precisamente para un grupo de personas que no era para todo el mundo. Luego se globalizó Internet, pero allá por los 90, recién. El libro de arena es ese libro muy antiguo, ancestral, ese libro que el narrador, o podríamos hablar de un narrador Borges, o narrador autor, o un narrador solamente, le da miedo pensar solamente en ese libro, termina escondiéndolo en los laberintos de los pasillos de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, donde precisamente, o casualidad, Borges era director de esa biblioteca. Por eso hablo de un narrador autor. Y ese libro de arena es un laberinto de páginas infinitas, donde no termina nunca de volcar información. Y le aterra lo que puede llegar a pasar si alguien obtiene ese libro con tanto poder de conocimiento en sus manos. Entonces por eso termina escondiéndolo. Y Cortázar escribe un libro, un cuento que se llama Carta de una señorita en París. Es alguien que escribe, un personaje escribe una carta, está escrito el cuento a modo de epístola, de carta, en donde le escribe a la supuesta eh, chica que él quiere conquistar, pero que hay algo que no funciona y de pronto empieza a llenarse la habitación donde él está de conejitos y los conejitos los vomita y vomita conejitos negros, algunos se le atoran, cuesta sacarlos, y otros conejitos salen de color blanco. Y yo asocio esos colores de los conejitos y cómo el conejito a veces tarda en salir o se le atora en la garganta y cuesta salir con las palabras. Eh, Son pocos los que asocian también esta asociación. No, si van a leer algunas teorías, lo van a llevar por otro análisis, por otro significado. Yo lo llevo por el significado del lenguaje, pero más de la comunicación. Cómo a veces nuestras palabras se atoran, cómo a veces nuestras palabras las largamos de color negro, de color oscuro, de color pardo,
pero siempre hay como un tono y una intencionalidad en cada palabra que decimos. Las que decimos coloquialmente cuando hablamos con alguien, ¿no? Siempre queremos comunicar algo o no comunicar. Cuando estamos comunicando y estamos hablando, también tratamos de no comunicar, de que no sepan todo, o de que no, o tratamos de silenciar. Nosotros mismos hay como una autocensura cuando hablamos con nuestro entorno, ya sea amigos, parientes, familia. Entonces, esta comunicación también perdón, acá que no lo, bien, en esta, digamos, hablo sobre esta parte en donde hay dos ejemplos, digamos, que se aprecia, perdón, que se me cerró justo el documento, pero ya lo tengo listo. Eh, bueno, como dije, en estos dos ejemplos, tanto el libro de arena como Carta de una señorita en París, se aprecia algo irreal o algo fantástico que funciona como un órgano que genera la expresión, la comunicación. El libro de arena comunica un conocimiento, en Carta de una señorita en París hay como una comunicación eh, más coloquial, sí, se podría decir, o más del día cotidiano. Ya el libro de arena es ya una expresión del tipo más, no sé, podríamos decir académica y ya más formal o una comunicación ya eh, eh, de conocimientos incluso desconocidos, que es lo que marca el libro de arena, ¿no? Entonces, acá es donde voy a hablar sobre, ay, perdón, Cortázar escribe en un artículo que él tiene que dice literatura en la revolución y revolución en la literatura. Y en este artículo Cortázar va a decir lo siguiente: la novela revolucionaria no es solamente lo que tiene un contenido revolucionario, no es solamente hablar de revolución, sino lo que procura revolucionar a la novela misma, a la forma de la novela, y yo diría también a la vida misma. Eh, como lectores, y que trasciende un texto, un artículo, los tiempos, también va a revolucionar tiempos y va a revolucionar actores como personas activas, ¿no? Me refiero. En este trabajo, Literatura en la Revolución y Revolución en la Literatura, que él habla prácticamente de la revolución, también, y de cómo cambia la literatura, también es para tomar conciencia cómo un texto que hoy leemos de hace, eh, no sé, 100 años atrás, puede servir para reconstruir un modelo que capaz que ya está obsoleto hoy en el presente, pero sirve para rescatar algún indicio y tomar conciencia de lo que venimos haciendo mal o en qué punto nos equivocamos como sociedad. O si no, lo contrario, ¿no? Eh, pero en esta ocasión, en el mismo texto, Cortázar va a decir: estamos haciendo un idioma, mal que les pese a los necrófagos y a los profesores normales en letras que creen en su título. Es un idioma turbio, caliente, torpe y sutil, pero de creciente propiedad para nuestra expresión necesaria. Un idioma que no necesita del lunfardo, que lo usa mejor, que puede articularse perfectamente con la mejor prosa literaria y fusionar cada vez mejor con ella, pero para irla liquidando secretamente en buena hora. Y acá es donde tanto la obra de Borges como la de Cortázar, citando solamente a estos autores que
en los que estoy basando este trabajo, pero que hay más. En México podemos mencionar a Amparo Dávila y, y también, bueno, acá en Argentina hay compiladoras del cuento popular, Italia tiene a Italo Calvino, en Rusia están las compilaciones de los cuentos de Vladimir Prop, en Austria estuvieron los hermanos Grimm. Siempre hubo compiladores de estos cuentos fantásticos que están basados en el folclore, en la oralidad, y que esa oralidad y ese folclore, por más antiguo que sean, está basado en algo perturbador de la realidad. Entonces, estos autores, como Borges decía, volviendo a Borges y a Cortázar, transitan entre la oralidad y la escritura. Debemos salir del laberinto de Borges para hallar en otros escritores coetáneos a él las mismas huellas sin marcas, los mismos gritos sin voces, la misma literatura no escrita. Y en los dos autores citados en esta página, me refiero al trabajo mío, ¿no? que tengo escrito, se advierte una reivindicación a la comunicación, ya sea por medio de la oralidad o de la escritura. La comunicación se va reivindicando y yo ahora, hoy, aquí ante ustedes, agrego que no solamente se reivindica, sino también se reestructura. Borges rescata la tradición y el folclore y las escrituras de civilizaciones arcaicas para que seamos conscientes de la importancia que tiene lo arcaico, que tiene lo antiguo, ¿no? El folclore, los ancestros, y lo detalla en su obra. Entonces se sitúa sobre esa línea difusa que hay, como ya lo venimos hablando, esa línea difusa que hay entre lo ominoso y lo real. Y esa línea difusa la dibuja el propio ser humano. Si es difusa es porque el ser humano quiere. Si es fuerte, también es porque el ser humano quiere. Los límites entre uno y otro los crea el propio ser humano y los crea el lector o el escritor. Eso es lo maravilloso, que cada escritor, cada lector, y asimismo cada lector también, va a reestructurar lo que el escritor está escribiendo para el lector. Lo escribe para el lector, pero el lector lo va a leer y lo va a reestructurar seguramente de otra forma, o no va a estar de acuerdo, o lo va a interpretar de una forma diferente, que está muy bien. Todas las interpretaciones incluso son válidas, porque son parte, esas interpretaciones, de las realidades que vive cada lector. No olvidemos que somos diferentes, tanto en la vida como sentados en una silla leyendo. Y acá es donde voy a decir que la frontera que divide entonces de modo cultural e ideológico a Europa y a América, también, en cambio, hay también esa contradicción en la literatura. Van a hablar, por ejemplo, hay acá un autor que se llama Guillermo Ara. No sé si Daniel me puede decir si estoy enfocando bien la portada del libro. Muy bien, muy bien. Perfecto. Guillermo Ara, este libro, Los argentinos y la literatura nacional, que habla más que nada de los argentinos como escritores y como lectores, pero que también habla un poco o mucho, en varias partes del libro, de los argentinos, de los escritores, perdón, y lectores latinoamericanos. Y él dice lo siguiente: la historia del desconcierto, la perplejidad y la insatisfacción que parecen notas del carácter argentino se halla documentada largamente en textos teóricos y literarios. Dijo una vez Virales, en medio de sus tribulaciones de hombre y de poeta, que siempre escribe, uno con palabras manias. Y Gusdorf, que es uno de los teóricos que yo lo vuelvo a reinterpretar
y a volver a colocar siempre en los escritos míos, porque es un sociólogo que tiene muchos textos interesantes. Gusdorf definió esta insuficiencia de la expresión verbal dándole carácter ontológico. Y acá utiliza una cita de Gusdorf, Guillermo Ara, que dice lo siguiente: si el cuerpo es una tumba, si el mundo es un calabozo, el lenguaje a su vez es una prisión que nos amuralla en nosotros mismos, tanto más cruelmente cuanto parecía querer revelarnos. Esta es la cita de Gusdorf, que a su vez inserta en su texto Guillermo Ara. Entonces escribe Ara: si esto es así, en la comunicación directa lo es mucho más en la transposición escrita, porque en la página impresa los signos quedan despojados del entorno referencial y del gesto, el tono, el ademán que vivifica la lengua hablada. Para el escritor americano, el problema es todavía más complejo, porque mientras el europeo se siente apoyado en una tradición cultural, histórica y lingüística, el de América apenas se siente vinculado por quebradas raíces al fondo europeo de que proviene y transferido como el idioma mismo a un ambiente que lo condiciona con azarosos resultados. Encontré esta cita casualmente en estos días leyendo, porque Gusdorf es uno de los teóricos que estoy utilizando también para mi tesis precisamente, y la verdad me pareció muy rico. No está esta cita en el texto, no la van a encontrar, pero sí me pareció traerla a colación para hacer esta comparación y fundamentar esto que estoy diciendo sobre la expresión, ¿no? Y acá se me fue la... Perdón, sí. Entonces, como decía, antes de retomar a Guillermo Ara, estos, digamos, estas transposiciones escritas, según palabras también de Ara, son conscientes de la importancia que tienen en la obra, en un texto. Y acá es donde entonces la obra, decíamos, se sitúa en esa línea difusa creada por el ser humano, ¿no? Entre lo ominoso y lo real. Y acá es donde Cortázar rescata otra tradición muy diferente. La revolucionaria, que obviamente no falta en la obra de Cortázar. En otro momento yo tengo otro texto también muy interesante de Cortázar, que es sobre la militarización de la literatura en la obra de Cortázar. No sobre la política, sino sobre la militarización, o cómo se convierte la literatura en militante. La revolucionaria, entonces hablábamos que no es en sentido político cuando habla de revolución Cortázar, sino literario. Lo expresa en ese artículo que ya mencioné: literatura en la revolución y revolución en la literatura. Fue también Cortázar que en su momento, cuando se encuentra con Ernesto Cardenal en Nicaragua, es cuando empieza a tomar conciencia de cómo está viviendo Latinoamérica. Y acá es donde Cortázar atraviesa la revolución política con el filo de la literatura, no a la inversa, como intentaron hacer algunos por la fuerza. Cortázar resalta en su obra también otro tipo de revolución y comunicación, que es simultáneo también a otro movimiento, que es el Mayo francés del 68. Y es un año clave para el inicio de una reivindicación y una reestructuración
como dije, de toda esa literatura, de toda esa cultura que venían teniendo hasta ese momento. Mayo francés, pues un corte, ya no una línea difusa, sino una línea muy marcada entre lo terrible y lo nuevo, para marcar nuevos cambios culturales. Entonces acá la escritura y la oralidad son las dos partes del lenguaje, digo yo, que nos construyó como seres humanos desde los tiempos inmemoriales. Incluso ahora, hasta el momento de hoy, cuando un niño nace, primero son gestos o sonidos guturales, gestos, luego vienen algunas palabras, pero también junto con los gestos simultáneamente también están los grafismos en las paredes, las impresiones de las manos, y ahí nos ponemos a pensar cómo están los genes, ¿no? De esos hombres que nos legaron las manos de Altamira o en la cueva de Chabot, si no lo pronuncié mal, que es en Francia, que son esas cuevas donde hay vestigios de los seres humanos ancestrales, que son los ancestros que forjaron la cultura que hoy estamos teniendo o no teniendo en algunos casos. Y entonces cierro también acá, si me lo permiten, con una frase también en donde yo hablo también de los silencios como espacio y como territorio. Entonces acá el espacio y el tiempo son claves como recursos expresivos, pero dentro de ese espacio-tiempo tenemos tres fronteras. Así de complejo es lo que escribimos, ¿no? Hablo de la literatura exclusivamente. La frontera temporal, la frontera espacial y también una frontera ideológica. De esas tres partes, de esas tres fronteras, es de lo que se vale el género fantástico. O vamos a hablar de lenguaje si me aceptan la expresión mía de presentar el género fantástico ya no como género, ya no como cauce referencial, como decía Barrenechea, ya no como serie, como decía la doctora Enriqueta Morilla Ventura, sino como un medio de expresión y como un lenguaje lleno de signos lingüísticos y también no lingüísticos. Y fíjense que también rompo las teorías de esa línea difusa entre lo ominoso y lo real, porque la línea difusa divide en dos, y yo estoy hablando de tres fronteras: la frontera temporal, la frontera espacial y la frontera ideológica, si le añadimos la frontera ideológica también. Cortázar y Borges entonces ejemplifican magistralmente cómo la serie fantástica trasciende lo meramente literario para convertirse en un poderoso instrumento de expresión. Sus obras no solo transgreden las fronteras de lo posible, sino que crean un espacio comunicativo donde autor y lector se encuentran en el territorio ambiguo de los silencios, construyendo juntos significados que desafían toda certeza. Y ya para cerrar, culmino con una frase, si me lo permiten, mía, una frase que a veces tengo también esas locas ideas de escribir aforismos, axiomas o lo que salgan. Y digo yo que entre el decir y el no decir, ¿no? Esa es la cuestión. Y yo digo con esta frase, entre el decir y el no decir, entre el compromiso y el desinterés humano, entre lo que callamos, pero se nos atraviesa en la garganta como un bocado mal tragado, como esos conejitos, ¿no? de carta de una señorita en París, se hallan verdades, realidades y también identidades. Muchas gracias
y bueno, espero que les haya gustado esta exposición. Está conectado obviamente con otras investigaciones paralelas como la militarización que ya les adelanté de Cortázar. Tengo también que empecé a expandir o a escribir un poco más sobre esa división también relacionado a Borges, ¿no? Sin salirnos de esto de hablar de Borges y de Cortázar, de un capítulo muy interesante de las vanguardias que es la división entre Boedo y Florida. Y sobre eso tengo también otros textos, también algunos textos quizá más locos que este. Espero que les haya gustado esta investigación. Muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias a toda la parte técnica que me ha sostenido en esta ponencia de hoy. Y también, por supuesto, muchas gracias a Daniel Malpartida que me dio la oportunidad de expresar este trabajo. Sergio Javier Roda, maestro, a esta maravillosa presentación y que había usted citado en toda su investigación a Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, me permite, por favor, leer un párrafo de Tras las líneas sobre la lectura contemporánea de Daniel Casani en una publicación de Anagrama en relación a su trabajo maravilloso. Por Desde, supuesto, muchas gracias. desde una perspectiva sociocultural, mira usted lo que deja este trabajo. Mirando el lenguaje, mirando la sociedad y mirando la cultura en Argentina. Voy a llevarlo a ese contexto. Tras las líneas, explora la lectura contemporánea, las prácticas de leer y de comprender los inicios del siglo XXI. El punto de partida es que leer y escribir no son solo tareas lingüísticas y procesos psicológicos, sino que también prácticas socioculturales. Una vez más, desde la perspectiva sociocultural, leer exige decodificar la prosa y recuperar los implícitos, pero también darse cuenta del significado que cada comunidad, cada país, cada sociedad otorga a una palabra. Puesto que la sociedad y la cultura evolucionan, también cambian los significados y el valor de cada palabra, de cada texto. Cambia nuestra manera de leer y de escribir. ¿Cómo leemos hoy? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo ha cambiado nuestra relación con los discursos? ¿Cómo podemos comprender mejor lo que nos rodea? Ahí dejo, estoy tomando la página número 10, Daniel Casani, Tras las líneas sobre la lectura contemporánea. En este diálogo, desde que nos conocemos con Sergio Javier Roda, desde el primer momento que tuvimos comunicación, el día de hoy le dije, estás causando y generando conflictos cognitivos y más allá de los cognitivos en mi persona y en esta maravillosa presentación porque nos están mostrando a dos pensadores íconos de los más representativos, símbolos de lo que es la sociedad, la cultura, el buen escribir y el buen leer en Argentina. Este trabajo y esta presentación maravillosa a raíz del artículo de Sergio, esa es la labor fundacional y en original que tiene. Esto puede tener otros enfoques, puede tener otras perspectivas,
porque se es rebelde, se es valiente y se es arriesgado cuando hacemos planteamientos muy originales, partiendo de aquello que conocemos y por sobre todo, entre el decir y no decir, entre elegir en qué papel, en qué rol nos encontramos cada uno de nosotros. Maestro Sergio Javier Rodas, palabras de despedida, por favor, maestro. Bueno, la verdad agradecido, y como palabra de despedida espero que, que no despedida hoy, espero que no sea una despedida definitiva, fue muy agradable y muy cómodo estar exponiendo este trabajo con todos ustedes y con los oyentes. Y como reflexión final, quiero decir también y aclarar que quizá muchos, las oyentes que me han escuchado esta noche, lo tomen también como algo metafórico esto de hablar del género fantástico como un lenguaje. Y acá es donde entra mi lado perturbador o mi lado de locura, ¿no? Porque yo les voy a decir, no, les voy a decir, no estoy hablando de modo metafórico. Podrían ver desde una perspectiva diferente o cómo lo analicen, el género fantástico como un medio de expresión y como un lenguaje, realmente un lenguaje. Cuando tienen en sus manos un cuento fantástico, hay un lenguaje en esas palabras, ya sean, no sé, un cuento de 5.000 palabras, 10.000 palabras, 50.000 palabras, lo que lleve la extensión del cuento fantástico o la novela fantástica que lean. Hay una comunicación eh, que quizás es intangible, está oculta, simbólica, pero al mismo tiempo se hace tangible en la mente del lector cuando se lee de otra manera, cuando leemos de otra manera o cuando reinterpretamos lo que estamos leyendo. Podemos tomar dos caminos: leer literalmente, tal cual como está el texto, y quedarnos con la parte fantástica, con la parte del género maravilloso, o también tener la otra parte, la otra perspectiva de desentrañar qué está queriendo decir con esta metáfora, qué hay en esto oculto. Y eso es lo que hacían muchos escritores tomar, eh, para tomar, digamos, como modelo lo que venían escribiendo como Cortázar, Borges. Borges, Cortázar tomaron el género fantástico como un modelo quizá para decir ciertas cosas de forma oculta. Una frase que Cortázar decía por las épocas en que vivieron, ¿no? Cortázar va a decir en una de sus entrevistas: yo no le tengo miedo a la censura, pero tengo que tener cuidado de mis lectores, porque mis lectores no están protegidos. Yo sí estoy protegido, mis lectores no. Y él, como hijo de diplomático y como los contactos quizás que tenía, también él no era diplomático, no se consideraba diplomático, se lo dice a José Soler Serrano en la entrevista del programa Fondo en España. Entrevistas con Cortázar hay muy pocas, porque él no hacía tantas entrevistas. Queda una en México, una en Francia y otra en España. Creo que en Argentina, si hay una, es la de Guerrero Martínez, que es un corresponsal, un periodista televisivo. Pero fíjense, ¿no?, cómo el género fantástico sirve no solo para evitar censura, sino para proteger a los lectores. Y por eso está en esta última filmina, en esta última diapositiva,
las imágenes de Rodolfo Walsh y de Oesterheld. Hermann Oesterheld, es el autor de El Eternauta, que ahora recientemente está llevada al cine en Argentina y fue estrenada en la plataforma Netflix. Y Rodolfo Walsh con su libro Operación Masacre, eh, que, bueno, escribía de otra forma, de una forma más cruda. Entonces, estoy tomando estas palabras finales para despedirme, para identificar los dos lados, ¿no? Los dos filos de la misma espada. La literatura como una espada, la literatura como la pluma, como bien dicen, es más fuerte la pluma que la espada, ¿no? Y Rodolfo Walsh fue fuerte con su pluma y así, bueno, Westergel, Walsh, Taco Urondo, Hellman, muchos más, Franco Venturi desde las artes visuales, eh, tomaron el camino de ir más directo, de no tomar la metáfora o de no hablarlo con este lenguaje fantástico. Y bueno, pagaron con sus vidas, pero eligiendo el camino de la frontalidad y de ir frontal con sus literaturas, con sus letras y con sus palabras. Por eso vuelvo otra vez a esas palabras finales, que así no termino yo hablando tanto, que he hablado mucho toda la noche, y termino con esta cita de Borges, ¿no? De Cortázar, perdón, en donde Cortázar hablaba del género fantástico como para enmascarar ciertas cosas y evitar censuras y proteger a los lectores. Entonces, no solamente como un lenguaje para ocultar cosas o cosas que no se dicen, sino también Cortázar va también de alguna forma a decir que el género fantástico va a servir para proteger a los lectores. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Javier Roda. Solamente queda decir que debemos seguir escribiendo cuentos y poesías. Debemos seguir construyendo esos mundos más allá de las realidades, crear otros mundos con la idea de un nuevo hombre en una nueva sociedad y donde todos los ciudadanos del mundo tengan una verdadera oportunidad real de construirse y de transformarse como un hombre. Para un mañana, siempre, siempre, siempre partiendo desde la naturaleza de nuestros orígenes, sin olvidar nuestras identidades, sin olvidar nuestras tradiciones y todo lo que simboliza y lo que representa nuestras culturas originarias y autóctonas. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 42º Seminario Internacional que tuvo como título, a raíz del artículo, La serie fantástica como medio de expresión. Nos ha acompañado desde el hermano país de Argentina, Sergio Javier Roda, desde el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, quedamos enormemente agradecidos a esta maravillosa presentación. Te hacemos llegar un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú, y muchas gracias, Sergio Javier Rodas. Las puertas del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital siempre están abiertas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias a todos.